Dentro de esta serie, el título de esta noche es Una vida de bendición. Una vida de bendición. Quiero que reflexiones un poquito en este tema mientras ves el cuadro ahí en pantalla. Una vida de bendición. ¿Qué será tener una vida de bendición? ¿Qué será caminar en esta vida bendecido? ¿Qué será eso? Y hoy en esta noche vamos a descubrir que es posible vivir una vida de bendición. Es más, está en el corazón de Dios, está en la voluntad de Dios que nosotros vivamos una vida de bendición. Hemos entendido acerca de, esta es la tercera enseñanza o la tercera parte de toda esta serie, y vimos algunos conceptos importantes. Y bendición en la Biblia significa no solo hablar bien. Por supuesto, Dios habla bien de nosotros porque Él transmite lo que Él piensa, lo que Él predestinó para nosotros, y quiere hablarlo a través de la Biblia, quiere hablarlo a través de autoridades que Él ha puesto en esta tierra, quiere hablarlo a través de los padres a los hijos, ¿verdad? Así que lo que Él quiere comunicar a través de las personas es bendición. Pero bendición también estábamos entendiendo en las enseñanzas pasadas que era también impartir. Esas palabras imparten o dan un poder a las personas para producir, para prosperar, para avanzar en la vida. Así es que cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que escuchas lo que piensa Dios acerca de ti, esas bendiciones conforme a las riquezas de su gloria, de su gracia, y tú las escuchas y las crees y las recibes a través de tu fe, entonces tienen el poder de llevarte a ti a prosperar. Es algo que se imparte. No solo son palabras, son el poder de Dios a través de las palabras que te dan el poder para prosperar, te imparten un poder para prosperar. Así que impartir bendición como un estilo de vida, y sobre todo en esas etapas críticas que enseñábamos el domingo, ¿verdad? De la vida, en el transcurso de la vida, aún antes de nacer, debíamos de haber sido bendecidos por nuestros padres, haber sido deseados por nuestros padres, ¿verdad? Entonces es un estilo de vida donde marcan el fundamento de identidad y destino. Algo muy importante que quiero remarcar: el sistema de este mundo, todo el sistema de este mundo, siempre va a estar golpeando la identidad y va a estar golpeando nuestro destino. Cuando nosotros fallamos, cuando cometemos un error, la culpa se encarga de anunciarnos: no eres, no podrás, tu destino es incierto, no lo lograrás, porque cometimos un error, ¿verdad? Ahora, todas las cosas que pasan alrededor de nosotros están retando, están probando nuestra identidad y están probando nuestro destino. Por eso necesitamos estar muy enfocados en lo que Dios dice, muy enfocados en lo que Él nos imparte, muy enfocados en lo que Él nos dice. Y estuvimos hablando en estas últimas prédicas, ¿verdad? Del martes pasado y el domingo, cómo nosotros podemos ser bendición para nuestras generaciones. Pero en este día quiero hablarte acerca de vivir una vida de bendición, una vida con un estilo de bendición. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Así que quiero invitarte a que vengas conmigo, porque si estamos hablando de un estilo de vida de bendición, desde el principio, desde el inicio de todas las cosas, desde que Dios comienza a revelar su palabra, es que nos imparte los principios y nos comienza a impartir, y en la Biblia quedan escritos, quedan revelados, y necesitamos entender esos caminos de Dios que desde el principio están mostrados en la Biblia, que nos llevan a vivir una vida de bendición. Un estilo de vida de bendición es uno de los caminos primarios o antiguos que dice la Biblia, ¿verdad? De Dios. Es el fundamento de vivir una cultura de bendición. Jeremías 6:16. Acompáñame a la Biblia y vamos a empezar con Jeremías 6:16. La Nueva Traducción Viviente es la que voy a leer. Jeremías le habla el Señor a Jeremías. Y Jeremías está hablando de parte de Dios. Y dice: esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esta senda y encontrarán descanso para el alma.
Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Dios le está hablando a su pueblo a través del profeta Jeremías. Y les está dando una directriz maravillosa. Les está dando una instrucción poderosa. Y les está diciendo, esperen, ustedes van por varios caminos que parece que son bendición. Ustedes están caminando por varios caminos y persiguiendo algo que les llene el corazón, que les llene sus almas. Pero dice aquí, hagan un alto, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Y pregunten por el camino antiguo, el camino justo. ¿Cuál es el camino antiguo? En otras versiones dice las sendas antiguas. Pero ¿cuáles son esas sendas antiguas o ese camino antiguo? Son los principios, es el inicio de todo, donde Dios está mostrando todas las cosas y el camino correcto. Y parece ser que la humanidad, en el proceso de la humanidad, de las culturas que han existido, se perdió todo eso desde la caída de Adán. Desde la caída de Adán, desde que Adán pecó, su separación de Dios nos separó a toda la raza humana. Y entonces esos caminos como que quedaron ocultos para nosotros. Pero dice el Señor, ahora pueden preguntar por el camino de justicia. En Jesús encontramos un camino de justicia porque Él es justo. En Jesús encontramos un camino poderoso de bendición porque Él fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar y pagó todo el precio para hacernos justos a nosotros. Él tomó el pecado de nosotros, de cada uno de ustedes, el mío también, lo llevó a la cruz del Calvario. Ahí nuestro pecado, el de todos nosotros, nuestros errores, nuestra vida pasada, ignorando a Dios y sus principios, todo lo que cometimos, todos los errores, todo eso Dios lo tomó y lo llevó en Jesús a la cruz del Calvario. Y en esa muerte de cruz, Jesús pagó el precio por nosotros. Quiere decir que nuestro pecado fue sentenciado, fue juzgado, sentenciado y castigado en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros entendemos esa palabra, cuando nosotros entendemos que al tercer día resucitó Jesús para darnos una vida nueva, encontramos los caminos de justicia. Esos caminos que desde la antigüedad Dios mostró y nos habló, ahora están delante de nosotros tan claros. El camino de justicia. Y dice, busquen, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma. ¿Sabes? Desde la caída de Adán, el hombre no halla descanso en su alma. Y sabemos, recuerdan las enseñanzas que nos ha dado la pastora acerca del alma. Y en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y ahí es donde hemos batallado y no encontramos descanso para nuestra alma. Los pensamientos nos dirigen por sendas que no son las sendas de justicia. Las emociones siempre nos llevan a tomar decisiones que muchas de las veces, en la gran mayoría de las veces, no son decisiones correctas y nos llevan por caminos de pecado, por caminos de perdición, por caminos de dolor, de amargura. Entonces, lo que está profetizando Jeremías es que llegará un tiempo en que podremos ver un camino de justicia. Este es el tiempo en que podemos ver ese camino de justicia. Y dice, anden en él. ¿Cuántos están listos, decididos, tienen convicción en su corazón para andar en el camino de justicia? Es un camino de amor, es un camino de grande gracia, es un camino de bendición. Y está listo para todo aquel que crea en Jesús. A través de Jesucristo entramos en estas promesas. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero dice aquí que hubo una generación que respondió equivocadamente a esta palabra. Dice, pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. No andaremos en él. Y esa generación se perdió. Pero Dios está dispuesto a que nosotros seamos bendecidos, pero lo único que nos está diciendo es el camino de bendición, es el camino de justicia. Es Cristo el camino de bendición, es el justo, el que se hizo, el que era justo por nosotros, ¿verdad? Y fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Así que Dios le habla a Jeremías acerca de la condición de la humanidad que necesita regresar a los fundamentos primeros, a los caminos antiguos. Y sabes, aquí entendí algo tremendo.
la disfuncionalidad de las familias hoy en día, adicciones, abusos y toda clase de pecados, y el abandono total, ¿verdad? Se originaron principalmente, todo esto tiene su origen en muchos padres que no hayan descanso en sus almas, que tienen vacíos profundos y que están intentando llenar esos vacíos con tantos caminos que se les presentan en esta vida. Camino del dinero, el camino de los deleites, el camino de las rutas fáciles para lograr algo. En fin, hay tantos caminos delante del hombre que él cree, el hombre llega a pensar que esos son caminos que van a llenar sus corazones. Hay un profundo vacío de entendimiento de quiénes somos, de la identidad y del destino. Pero la Biblia nos dice que en Cristo Jesús tenemos todo lo necesario para prosperar. El apóstol Juan, siendo anciano, escribe una carta, la tercera carta del apóstol Juan. Vamos a la Biblia, anota este texto, tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Tercera de Juan 1:2, en la versión actualizada Reina Valera 2015. Y Juan le dice a uno de sus discípulos amados, le dice: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Que tengas salud así como prospera tu alma. Que seas prosperado. Juan el apóstol está hablando acerca del deseo de Dios. No solo es un deseo de Juan por su discípulo amado, sino que es el deseo de Dios para todos nosotros. Que seamos prosperados en todas las cosas y que nuestra alma prospere. El problema que tenemos, que tiene toda la gente, es su alma, sus pensamientos, qué hay ahí, cuáles son sus creencias, cuál es su sistema de creencias, cuáles son sus pensamientos limitantes, cómo es que se oponen y se levantan contra la fe, los argumentos y todo ese tipo de pensamientos y de ideas que le dicen: no, no se puede, Dios contigo no lo hará, espera mucho tiempo para que algún día lo haga Dios. En fin, una serie de argumentos y de fortalezas en la mente que se convierten en un impedimento para avanzar y prosperar. Pero está diciendo aquí el apóstol Juan: yo deseo y mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A medida que yo leía este versículo, vi la razón principal por qué la gente no prospera, porque su alma tiene grandes batallas con la fe y su alma no alcanza a entender el mensaje, ¿verdad? Hasta que viene la revelación, hasta que el mensaje revelado y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de convicción y todo argumento empieza a caer y todo argumento comienza a irse y comenzamos a entender y a pensar correctamente. ¿Sabes? Cuando Dios creó a la primer nación, a los judíos, ¿verdad? Había muchos hombres ya sobre la tierra, pero Él escogió a un hombre llamado Abraham y de ahí salió el linaje de todos los judíos. Y era voluntad de Dios que fueran prósperos. Y le dio la promesa a Abraham y le dijo: serás bendición y serán benditas todas las familias de la tierra. Y por supuesto se refería a nosotros, porque la Escritura dice que a través de Jesús nos convertimos en linaje de Abraham y heredero de todas las promesas. Pero quiero hacer algún énfasis muy importante en los judíos. La gente judía prospera en sus vidas naturales en muchas formas en que los cristianos no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos siguen modelos y prácticas en su estilo de vida. Algunos se han vuelto tradiciones judías, pero dentro de esas tradiciones judías son prácticas que Dios les mandó a hacer, que fomentan y provocan la bendición. Así que estos fueron establecidos por Dios para que prosperaran sus generaciones. Entonces estamos viendo que las generaciones del pueblo judío tienden a prosperar no solo porque hacen sus prácticas tradicionales, ¿verdad? El Shabbat, por ejemplo, ellos se reúnen cada viernes por la noche y todo el sábado dejan de trabajar
para estar bendiciendo a Dios, pero también estar bendiciendo a las familias. Hacen una cena familiar, es todo un ritual que ellos hacen cada sábado, le llaman el Shabbat, y entonces ahí sueltan la bendición y las promesas que Dios les dio a su pueblo, y bendicen a sus generaciones. Ahora, nosotros no estamos obligados a hacer esas prácticas porque no estamos bajo esa ley de los judíos, no somos judíos, pero nosotros podemos hacer diariamente, en todo momento, provocar esos momentos de bendición para nuestros hijos, para la familia, y establecer una cultura de bendición en la casa, una cultura donde desate bendición sobre nuestros hijos. Así que Dios quiso que el estilo de vida de bendición y la impartición de la bendición durante toda nuestra vida, ¿verdad?, estuviera ahí a través de los padres. Estas formas de bendición vienen de Dios, se originaron en Dios. Las hablamos el domingo. Si no tuviste la oportunidad de ver el mensaje del domingo, está en nuestra página de Facebook. Puedes checar los 2 últimos mensajes para que puedas entrar en el contexto de lo que estoy hablando. Así que la bendición o la maldición familiar muchas veces determina el rumbo y el destino de las generaciones, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos y todas las generaciones. Así que tanto como la maldición como la bendición son semillas que se reproducen a través de las generaciones. Te voy a contar algo que leí bien interesante. Lo dije muy general el domingo, pero te voy a dar algo más específico. En una universidad en Estados Unidos se realizó un estudio de sociología e historia acerca de las sociedades. Y escogieron a 2 familias específicamente, 2 familias estadounidenses que fueron rastreadas en sus antepasados hasta por un periodo de 200 años. Qué interesante fue este estudio que hicieron. Les llevó un ratito hacer todo este estudio, pero concluyeron en estas 2 familias algo poderoso. Una familia venía de un hombre llamado Max Jukes. Era un ateo que se casó con una mujer también atea, que no creían en Dios y rechazaron a Dios. Se rastrearon en 200 años de los registros que tenían este hombre, se rastreó hasta 560 personas descendientes de ellos. 560 personas descendientes. 310 murieron pobres, o sea, más de la mitad de sus descendientes murieron pobres, en ruina. 150 se convirtieron en criminales, 7 de ellos en asesinos, 100 eran adictos, borrachos, y mitad de las mujeres eran prostitutas. Los descendientes de Max Jukes le costaron al gobierno de los Estados Unidos 1.25 millones de dólares. Esto fue en el siglo XIX. Qué interesante, ¿verdad? Fue una familia que trajo maldición de generación en generación en generación. Ahora aparece otra familia que rastrearon de un hombre llamado Jonathan Edwards. Era un contemporáneo de Max Jukes. Y Jonathan Edwards era un cristiano muy devoto que le dio a Dios el primer lugar en su vida y se casó con una mujer cristiana. Ahora, hagamos esta comparativa. Se rastreó también, como eran contemporáneos de la misma generación, se rastrearon sus generaciones y él tuvo 1,394 descendientes. O sea, tuvo más descendientes que Max Jukes, ¿verdad? Entonces, de esos 1,394 descendientes, 295 se graduaron de la universidad, de los cuales 13 se convirtieron en presidentes de universidades, 65 en grandes profesores, 3 de ellos fueron electos como senadores de Estados Unidos, 3 como gobernadores de estados importantes en Estados Unidos, otros fueron enviados como ministros a países extranjeros y embajadores, 30 fueron jueces renombrados, 100 fueron de los mejores despachos de abogados, fundaron los despachos de abogados más prominentes que hasta el día de hoy están ahí en funciones, ¿verdad? Uno de ellos fue decano excelente de la Facultad de Leyes de Harvard. 56 de ellos fueron doctores, uno de ellos fue el decano de una facultad de medicina, 75 fueron oficiales del ejército, a partir de capitán para arriba, generales y coroneles, 100 eran reconocidos misioneros, predicadores, evangelistas, que estuvieron en muchos avivamientos en Estados Unidos.
y autores de muchos libros importantes. Otros 80 tuvieron algún tipo de cargo público, entre los cuales 3 eran alcaldes en grandes ciudades, uno era contralor del Departamento de Hacienda y otro fue vicepresidente de los Estados Unidos. Esa fue las generaciones, la descendencia de Jonathan Edwards, un hombre que se entregó a Dios, un hombre que se casó con una mujer que también tenía la misma visión, amaban a Dios, tuvieron muchos descendientes y todos ellos fueron bendecidos. ¿Cuántos dicen amén en este proceso que estamos viendo acerca de lo que está pasando acerca de la bendición? Ahora bien, eso no significa necesariamente hoy en día que la familia en la que alguien nace, ¿verdad? Y si no son creyentes sus padres, si no son devotos de Dios, ¿verdad? Y no están en Cristo, no necesariamente significa que alguien tenga que vivir maldición en su vida. Sí es cierto que estamos marcados por la maldición. Mis padres no fueron cristianos, mis padres no caminaron con Dios. Mis hermanos y yo estábamos marcados por la maldición. Pero en Cristo Jesús se termina todo. Así que la buena noticia, y yo di este ejemplo nada más, para que podamos entender que vivir una vida de bendición es vivir caminando con Cristo Jesús. Si tú decides entregarle tu vida a Cristo, si tú decides caminar con Él, entonces tú y tus descendientes serán benditos sobre la tierra. Esa es una realidad, más que una promesa, se convierte en una realidad para nosotros. Camina con Cristo. Ven a los caminos de justicia, a las sendas que desde la antigüedad Dios habló a través de los profetas. Y sabes, entonces vivirás una vida de bendición. En cualquier momento cuando te unes a Cristo, es posible romper el poder negativo de patrones generacionales que veníamos cargando. Si en esta historia de estos dos hombres, alguno de ellos, de Max Jacks, ¿verdad? Hubiera entregado su vida a Cristo, ahí se rompen las maldiciones generacionales. Esa es una realidad. Y Dios nos está diciendo en este día, no importa en realidad de qué linaje vienes, no importa si tus ancestros, tus antepasados, ninguno de ellos conoció a Dios, ninguno de ellos tuvo una relación con Dios, no importa nada de eso. Hoy Cristo Jesús te da un nuevo linaje. Todo el que se une a Cristo, entonces obtiene un nuevo linaje, una línea de bendición, linajes de Dios, linajes maravillosos. Dice la Escritura que todo aquel que crea en Él y lo reciba y crea en su nombre, será hecho hijo de Dios, engendrado por Dios. Y engendrado quiere decir, hay una genética, por decirlo así, espiritual, que te mete en el linaje de Dios. Y ahora nuestro Padre maravilloso, nuestro Padre eterno, nos bendice. Somos de un linaje de bendición. Nunca más vuelvas a pensar en tu pasado y en el fracaso y en todas las cosas que te afectaron y en las situaciones que viviste, los errores que cometiste y cómo estuviste alejado de los caminos de Dios por no conocer a Dios. Ya no pienses más en ello. Dice el Señor, no piensen más en las cosas pasadas. He aquí yo hago cosas nuevas. Así es que esta palabra es para ti que estás escuchándome. Es tiempo de detener, ¿verdad?, el curso de muchas cosas que estábamos pensando negativas y darle vuelta a la hoja para que comiences a vivir una vida de bendición. Pero esto no lo podríamos lograr por nosotros mismos, ¿verdad? Lo acabo de decir hace rato, por nuestros propios esfuerzos. Esto lo logró Jesús por nosotros para redimirnos, para sacarnos del estado de maldición. Vivíamos en maldición. Todo este sistema del mundo nos recordaba todo el tiempo nuestros errores, las culpas, las ofensas, todas esas cosas nos mantenían alejados de la bendición y nos recordaban que no éramos, que no podíamos y que no lo lograríamos. Nuestro destino estaba como con una nube, ¿verdad?, que no nos permitía ver con claridad y decíamos, ¿quién sabe cómo estaré en los próximos años? No sé qué será de mí. ¿Estaré solo? ¿Estaré sola? ¿Me casaré? ¿Quién sabe si alguien quiera vivir conmigo? En fin, tantas ideas y tantas cosas que nos hablaba, ¿verdad?, las circunstancias o aún las personas. Pero en Cristo Jesús todo es claro.
tienes un destino y tienes una identidad maravillosa para producir grandes resultados. La Biblia nos revela que Dios nos ama de una manera que no imaginamos y que todo lo que hace por nosotros lo hace por medio de su Hijo Cristo Jesús para bendecirnos. ¿Cuántos están hoy entendiendo este mensaje tan importante? Caminar con Cristo es caminar en una vida de bendición. Seguir a Cristo es una vida sobrenatural, donde ciertamente los principios, los fundamentos, los mandamientos y todas esas cosas nosotros las llevamos a nuestra vida personal y prosperamos, pero también lo sobrenatural se manifiesta. Tener una relación con el Espíritu Santo, tener una relación con alguien que no puedes ver con tus ojos naturales, pero que puedes entenderlo cuando Él te habla y que puedes percibir todo lo que Él te ama y que puedes tener una relación con Él maravillosa, sobrenatural. Ven conmigo a Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Dice la versión Reina Valera contemporánea: y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces aquí está hablando de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses nos está diciendo que en Cristo Jesús nos libró del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ese evento, ese hecho es sumamente poderoso e importante entenderlo, porque dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Toda nuestra vida transcurrió bajo un reino de tinieblas que tenía poder y dominio sobre nuestras vidas, y la maldición era una constante en todos los días de nuestra vida y estaba destruyendo nuestro destino, nuestro futuro. Muchos llegamos a pensar: no tengo destino, no tengo futuro, solo estoy sobreviviendo cada día, sobreviviendo cada día. Eso es lo que nos quería hacer pensar el enemigo. Pero dice aquí la Escritura que Él nos ha librado del poder de la oscuridad para traernos a la luz, para traernos al reino, trasladarnos al reino de su Hijo amado. En el reino de su Hijo amado, la vida es una vida de bendición. Es el estilo de vida, es la cultura del reino de Dios. Entonces estamos entendiendo en esta Escritura que Jesús nos trasladó de ese dominio de maldición al reino de su amado Hijo. Este evangelio se le reveló a Pablo y nos enseña poderosas cosas. ¿Cuántos creen en la Biblia? ¿Cuántos están creyendo en esta palabra? La palabra evangelio son noticias de victoria. Esa es una de las traducciones que más me gustó, que recientemente yo vi, ¿verdad? En una de las traducciones, noticias, buenas noticias de gran victoria. Y Jesús obtuvo la victoria en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para darnos una nueva vida, una nueva naturaleza y decirnos todo el tiempo en su palabra: yo he vencido, yo he triunfado. Si alguien se siente derrotado, si alguien siente que no avanza en la vida y se siente estancado en cualquier área de tu vida, quiero darte este mensaje que entre en lo más profundo de tu corazón. Jesús venció. Jesús derrotó a nuestros enemigos. Jesús derrotó la maldición. Acabó con toda maldición para que vivamos una vida de bendición. Si tú te decides hoy, si tomas decisiones poderosas en convicción de conocer más a Cristo Jesús, de conocer más acerca de su palabra, entonces ¿sabes qué? Vivirás una vida de bendición. Vivirás lo que está diciendo Colosenses. Vivirás el ser trasladado a la luz, el ser trasladado al reino de su Hijo amado. Ahí es donde quiere Dios que estemos caminando en la vida, en el reino de su Hijo amado. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Entonces este evangelio de la victoria
habla de lo que Jesús hizo por nosotros. Decídete en este día seguir a Cristo. ¿Y cómo se sigue a Cristo, pastor? Yo quiero crecer. Muy bien, entonces necesitas integrarte con nosotros a la iglesia. Necesitas venir a las reuniones presenciales. Necesitas estar cerca de los ambientes de la palabra de Dios, ambientes de fe, ambientes del Espíritu Santo, transformadores, poderosos, ambientes de su amor. Ven, intégrate a los grupos de enseñanza. Tenemos varios grupos de enseñanza. Intégrate con nosotros, crecerás en el conocimiento de Dios, crecerás en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de una relación poderosa con el Espíritu Santo, y entonces comenzarás a vivir una vida de bendición. Dios te enseñará los caminos de justicia. ¿Sabes? Hay dos palabras muy importantes que aparecen aquí: librar. Y librar quiere decir evitar que una persona tenga que hacer frente a un peligro, a una molestia o algo doloroso, destructivo. Oh, ¿no es poderoso eso? Íbamos por un camino de dolor, de destrucción, íbamos por un camino peligroso, nos esperaba una vida eterna sin Dios, lo que llama la Biblia el infierno, ¿verdad? Eso nos esperaba. Y mucha gente no lo sabe, y mucha gente está ignorante de eso, y aún se hacen bromas con el asunto del infierno, ¿verdad? Y muchos dicen, no, yo quisiera ir ahí porque ahí se disfruta mejor, pero no, esa es una mentira que nos ha contado este mundo, pero la verdad de las cosas es que es un lugar de mucho dolor, es un lugar de sufrimiento eterno. Nadie quiere eso, nadie quiere vivir eso. Así que Cristo nos libró de tener que vivir el sufrimiento, el dolor, la soledad, la frustración, todas esas cosas juntas y más cosas destructivas eternamente. No estaremos ahí. Lo que nos espera es un destino glorioso. Lo que nos espera es vivir un propósito poderoso en esta tierra, y después, cuando termine nuestra función aquí en esta tierra, nos espera un destino eterno. En Dios nos espera una vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo nos trasladó al reino de su Hijo, al reino de Él mismo, ¿verdad? A través de la cruz del Calvario. Entonces nos libró de las tinieblas, nos libró del pecado, nos libró de tener que vivir en esta vida bajo el dominio de la maldición. Y la otra palabra es redimir, nos redimió, ¿verdad? Con su sangre, dice, nos redimió del pecado. Y quiere decir redimir, quiere decir librar a una persona de un dolor, de una situación vergonzosa, de una obligación, de una deuda. Librar a una persona de una deuda. Conseguir la libertad de una persona y sacarla de la esclavitud. También redimir quiere decir comprar de nuevo o pagar el precio para rescatar algo o alguien. Y eso fue exactamente lo que hizo Dios por medio de Cristo Jesús. Había un precio que pagar por la humanidad porque toda la humanidad estaba en pecado. Y Jesús fue a la cruz del Calvario y cargó todo el pecado de la humanidad. Ahora es nuestra obligación como iglesias, ¿verdad? Como parte de la iglesia, anunciar a todos los que están perdidos, anunciar a todos los que no conocen a Cristo Jesús, que ya se pagó el precio, que no tienen que seguir viviendo en injusticia, que no tienen que seguir viviendo en sufrimiento, en separación, en dolor, que no tienen que seguir viviendo las familias de esa manera, viviendo disfuncionalmente, en pobreza, en enfermedad. No tienen que seguir viviendo. Ya alguien pagó el precio para no tener que vivir así, que se puede vivir una vida de bendición. Iglesia, tú y yo somos los llamados a anunciar estas maravillosas noticias de victoria. Cristo triunfó en la cruz del Calvario. La victoria de Jesús nos ha sido asignada y ellos necesitan conocer este mensaje, porque cuando lo conocen y dicen, ¿qué debo hacer entonces? Entonces los llevamos al arrepentimiento y les decimos, confiesa a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, y entonces tendrás vida eterna. Y ahí comienza un caminar de bendición, una vida de bendición. Amén. Así que este mensaje no solo es para nosotros los que estamos oyendo, sino que también tú lo asimiles, entiendas que cuando recibiste a Cristo ya eres salvo, cuando recibiste a Cristo de todo tu corazón, ¿verdad? Y creíste en Él, entonces en ese momento toda maldición se termina, pero ahora tienes que aprender cómo vivir en bendición.
Y eso es lo que vamos a enseñar y lo que estamos enseñando. Miren, vamos a otra escritura que está en Gálatas capítulo 3, verso 13, la versión Reina Valera contemporánea. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo nos redimió de la maldición. La maldición, ¿verdad? Por causa del pecado de Adán, entró el pecado en esa desobediencia y por el pecado entró la muerte. Y parte de la muerte es maldición. Así que estábamos en maldición porque dice aquí de la maldición de la ley. ¿Por qué? La ley de Dios nadie la podía cumplir. Y al no poder cumplir la ley de Dios, entonces quedaba el pueblo judío bajo maldición. Pero muchos de sus principios y fundamentos, de sus mandamientos y sus leyes, siguen vigentes, son universales, pero no las conocíamos, no sabíamos nada acerca de eso y vivíamos bajo maldición. Era imposible que nosotros pudiéramos vivir en obediencia total a Dios y ser justos delante de Dios y que Él nos pudiera bendecir. ¿Sabes? Dios prometió bendición para todos nosotros y por eso envió a Cristo Jesús, para que Él en nuestro lugar tomara todos nuestros pecados y los llevara al castigo de la cruz, para que tú y yo pudiéramos ser libres. Ahora, maldición contempla tres cosas tremendas, que por eso no podíamos avanzar y no podíamos prosperar. Lo primero es muerte espiritual, segundo pobreza y tercero enfermedad. Tres cosas que contienen la maldición: muerte espiritual, pobreza y enfermedad. Y la muerte espiritual se refiere a que la vida de Dios no estaba en nosotros. No podíamos entenderlo, no estaba el poder de Dios en nosotros, su espíritu no podía morar en nosotros, teníamos una naturaleza diferente a su imagen y semejanza y no podíamos avanzar en la vida. Su sabiduría no estaba en nosotros, el Espíritu Santo no nos podía guiar, solamente su misericordia se extendía y se extendía para el momento de la salvación, para el momento en que conociéramos a Cristo Jesús. Pero la muerte espiritual es terrible, porque muerte espiritual es andar en tinieblas, es andar en ignorancia de los principios de Dios, es andar en ignorancia de las leyes de Dios espirituales. Y al no conocerlas, pues no las podíamos obedecer. Y al no obedecerlas, seguíamos con ese ciclo de maldición y la maldición tomaba poder sobre nuestras vidas. Y por eso vimos estos ejemplos de estos dos hombres del siglo XIX, ¿verdad? Aquellos que no conocían a Dios, aquellos ateos que no conocieron y caminaron sin Dios, nunca conocieron sus principios, nunca conocieron la salvación y entonces vivieron toda clase de cosas que vino sobre sus generaciones. Muerte espiritual, pero ahora nosotros estamos en vida en Cristo Jesús. Ahora la vida de Jesús vino a nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía en todo momento. Amén. Pero ¿sabes qué? También la pobreza es parte de la maldición. Pobreza, miseria es parte de esa maldición. El enemigo, el diablo, quiere que estemos pobres. Quiere que seamos pobres, que estemos en miseria, que estemos escasos, porque se genera una necesidad y entonces tendremos que ir por otros caminos para tratar de obtener recursos y de obtener provisión. Pobreza no tan solo se refiere a lo material, también hay una manera de pensar. De hecho, ese es el origen de la pobreza, una manera de pensar, pensamientos de pobreza, ideas de pobreza, que nos llevan a la escasez, a la limitación, siendo que Dios es abundante en todas las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? No estábamos conscientes de esto, solamente lo padecíamos. Y lo tercero es la enfermedad. Entonces la maldición estaba compuesta de muerte espiritual, la escasez o la pobreza de los recursos y la enfermedad. Y la enfermedad es algo que destruye el cuerpo, pero también destruye familias completas que están padeciendo igual, ¿verdad? Que cuando tienen me refiero a cuando tienen a un ser querido, un ser amado enfermo de gravedad, la familia también es afectada. Entonces la enfermedad, la pobreza y la muerte espiritual son parte de la maldición
Quien vive alguna de estas cosas, entonces no vive en bendición, ¿sabes? Pero Dios ha dicho de sus hijos, mis hijos serán benditos sobre la tierra. Yo quiero que ellos vivan bendición. Y el que está viviendo algo de enfermedad en este día, hoy será libre de enfermedad. El que está viviendo algo de pobreza, de escasez, ¿verdad? Está desanimado, se ha desconectado de Dios. Hoy Dios te reconecta con Él y te alumbra el entendimiento para que sepas que ya estás bendecida, que ya estás bendecido. ¿Alguien me puede decir amén? Así es que, ¿qué vas a escuchar? Y hoy quiero repetirlo nuevamente, el domingo lo dije con mucho énfasis. El mundo todo el tiempo nos está hablando, el sistema de cosas del mundo, vas al trabajo, vas a la escuela, sales a hacer cosas, te encuentras con personas, las circunstancias, el tráfico, cualquier cosa puede estar probando tu identidad para saber quién eres, para saber de qué estás hecho. Y puedes sacar lo mejor de ti o puedes sacar lo peor de ti. Y cuando saca lo peor de cada uno de nosotros, una situación, una circunstancia o las personas, entonces provocamos que la maldición siga sobre nuestras vidas. ¿Ya entendiste cómo opera el enemigo? Pero Dios está hablando a tu vida todo el tiempo y está diciendo, eres mi hijo amado, naciste con grandes propósitos, tienes mi imagen y semejanza. Tú puedes ser fructífero, tú puedes multiplicarte sobre la tierra, tú puedes ser de gran influencia, lo puedes lograr, tú puedes lograr grandes cosas porque tienes mi naturaleza y eso es lo que necesitamos escuchar. No escuches al sistema del mundo que te dice cosas negativas de ti, sino escucha la voz del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo. A veces, ¿sabes qué? La Biblia dice que nos llenamos de tantas cosas de este mundo, ¿verdad? Y hoy en día las comunicaciones, las redes sociales y todo eso, y estamos, decía mi abuela, embelecidos, como embriagados de esas cosas, ¿verdad? Nos metemos tanto en esos asuntos que no nos llevan a ningún lado bueno. Y mira, estas recomendaciones nos las hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 15. Necesitamos ser responsables para vivir una vida de bendición. Efesios 5, 15 al 20, la versión que voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Efesios 5, 15. Dice así: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Den gracias a Dios en todo. Qué tremendo. Ahora, si vamos a esta escritura, esta recomendación y estas instrucciones, no son recomendaciones, son instrucciones que está dando el apóstol Pablo. Dice, tengan cuidado de cómo viven. Somos responsables. Dios ya nos bendijo. Ahora yo tengo que ser sabio y debo de tener cuidado de cómo voy a vivir, cómo voy a aprovechar y atraer a mi vida esa bendición. Necesito entender lo que estoy pensando. Necesito entender cuáles son esos pensamientos que deben de ser echados fuera de mi vida y cómo hacerlo. Y por eso necesitas venir a aprender a nuestras reuniones de discipulado, nuestras reuniones de grupos de casa, ¿verdad? Dice, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Todos los sabios digan amén. Necesitamos estar inclusive conscientes de que si somos sabios, porque podemos poner y escribir ahí, sí, yo soy sabio, amén, soy sabio, pero tomó unas decisiones bastante equivocadas, ¿verdad? Y no me dicen que soy muy sabio. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. Y si alguno se da cuenta que ha sido un necio en algún área de su vida, hoy es el tiempo, arrepentimiento es el momento, ¿verdad? Y es el poder para que tú puedas venir al camino correcto. Porque dice aquí, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Como yo les decía,
El sistema de este mundo todo el tiempo nos está golpeando la autoestima, nos está golpeando la identidad. A veces tenemos días malos, pero saca el mejor provecho de cada oportunidad si vives como sabio. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y la única manera es que desarrollemos una relación con Él, con su palabra, que alguien me enseñe su palabra, que desarrollemos revelación de la palabra de Dios. Sabes, si estás en una iglesia donde Dios nos ha dado revelación, somos una iglesia de revelación, somos una iglesia que empieza a adentrarse más en las profundidades del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos está llamando, ¿verdad?, para que caminemos con Él. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y luego dice aquí el verso 18, no se emborrachen con vino. Otras versiones dicen, no se embriaguen con vino. ¿Sabes? Habla textual, porque en la cultura de ese tiempo muchos se excedían con el vino, por supuesto, ¿verdad? Y entonces se perdían. Una versión dice, donde hay disolución, o sea, se pierde el sentido, ¿verdad? Y comienzan las personas a hacer cosas equivocadas y el enemigo usa las vidas de esas personas. Pero también habla acerca de embriagarse con toda clase de cosas que nos sacan de la realidad. El dinero, otro tipo de cosas que pueden embriagarnos. Dice aquí, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo y entonces otras cosas van a suceder en tu vida. Permite que el Espíritu Santo en esta noche llene tu vida y que cada día tú le pidas al Señor, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Quiero dirigir mis pensamientos en pensamientos correctos, justos, santos, dignos de ti. Cantaré, ¿verdad?, salmos e himnos, canciones espirituales y con una canción en tu corazón. ¿Por qué? Porque eso te va a ti a hacer que permanezcas en el camino de justicia. Y algo muy importante en el versículo 20 dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy pueden dar gracias a Dios? ¿Cuántos hoy pueden decir gracias, Padre, por este día? Gracias, porque hasta el día de hoy, tú nos tienes aquí en el camino de justicia, en un camino maravilloso de bendición. Tal vez no he visto todo lo que tienes preparado para mí. Tal vez todavía hay escasez en algunas cosas. Todavía la enfermedad sigue ahí peleando la batalla en mi cuerpo. Todavía algunas cosas deben de estar ahí. Pero yo te quiero decir algo. A partir de hoy que estás conociendo este mensaje, a partir de hoy, tú puedes comenzar a vivir una vida de bendición, una vida que te permita a ti ser bendecido. Amén. Así que en Cristo tenemos una vida abundante de gran bendición. Den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que nos mantiene en una relación profunda con el Padre es la gratitud. ¿Cuántos están agradecidos en este día? Se puede vivir una vida de bendición, claro. Muchas cosas en tu vida han cambiado. No eres el mismo de cuando llegaste a la iglesia, los que acaban de llegar hace unos meses, los que ya tienen 1 año, 2 años, 3 años o más tiempo, no son los mismos. Y sabes, si estás pasando una etapa de frustración o de estancamiento, de que ves que no avanzas, hoy es el momento de sacudirte todos esos pensamientos y decir, ¿cómo? Si Jesús ya lo hizo, ¿cómo? Si ya está listo todo para que yo viva una vida de bendición. Lo único que tengo que hacer es la indicación que nos está diciendo aquí Pablo. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. A veces no hay muchas ganas de ir a la iglesia, yo lo entiendo. Algunos me lo han dicho, no tengo ganas de ir, amanezco desanimado, como que no tengo fuerzas. Pero sabes, alguien que comienza a ser sabio se repone ante esas cosas y dice, yo estaré ahí porque Dios va a hablar algo bueno a mi vida. Estaré en esta reunión del domingo, me conectaré el martes, estaré en las reuniones con los demás. ¿Por qué? Porque Dios me va a hablar. Amén. Así que, entonces, ¿cuántos en este día pueden decir gracias, Señor, viviré sabiamente? Gracias, Señor, no voy a actuar sin pensar.
voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe. Amén. Muy bien. Así que bueno, a todos los que están por primera ocasión y nunca le han entregado su vida a Cristo, que no saben todavía por dónde empezar, yo te puedo decir, empieza entregándole tu vida a Cristo, empieza diciéndole que te perdone todos tus pecados, empieza diciéndole que en este día abres tu corazón. Y puedes hacer esta oración junto conmigo. Solamente repite a todos aquellos que nunca le han dicho a Jesús que sea su Señor y Salvador. Entonces puedes hacer esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, en este día te pido que perdones todos mis pecados. Acabo de entender que en ti hay oportunidad de ser bendecido, que en ti hay oportunidad de vivir una vida de bendición, que la maldición me ha perseguido todos los días de mi vida, desde mi niñez, en diversas áreas, y que estaba yo en pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que Dios te resucitó de los muertos para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Yo tomo esa vida eterna, yo tomo tu salvación. Enséñame tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.